Bien, pues para ser puntuales, si les parece, son las 7:30, 19:32, vamos a comenzar. Abrimos, por tanto, sesión pública y solemne del curso académico 2025-2026. Señora doña Silvia Heredia Martín, alcaldesa del excelentísimo Ayuntamiento de Écija. Señora doña Laura Hurtado Galvez, delegada del área de Cultura y Turismo. Señor don Luis Alberto Linares Borrueco, teniente de alcalde del área de Desarrollo Económico, Empleo y Formación. Ilustrísimos académicos, señoras y señores, buenas tardes. Iniciamos el acto, en primer lugar, con la intervención de los miembros de la mesa, comenzando con las palabras de salutación de doña Silvia Heredia Martín. De manera que tiene la palabra. Bien, bueno, pues no me esperaba que iba a ser la primera. Me alegro mucho de acompañaros en esta tarde maravillosa. La verdad es que siempre es un honor estar en el inicio del curso de esta noble y amada institución como lo es la Real Academia de Luis Vélez de Guevara. Y la verdad es que me he quedado muy sorprendida y me agrada mucho el lleno absoluto de esta sala tan especial. La verdad es que le tengo que decir al señor presidente pues que la verdad es que es un total acierto el organizar siempre el inicio del curso académico en esta sala yo creo que estamos tan a gusto que al final es todo, ¿no? La luz, la iluminación, el estar todos tan cerca, se hace muy especial y la verdad es que puedan venir tantas personas a disfrutarlo, pues es también un hecho de que, bueno, pues quiero poner en valor y mi reconocimiento absoluto. Hoy yo creo que vamos a tener por delante una jornada intensa, donde vamos a ver al profesor pues demostrarnos, Écija está acostumbrada a hablar de historia, porque verdaderamente vivimos en un museo abierto, como decía nuestro poeta, Manuel Mora, pero también sabemos mirar al futuro. Y hoy, pues con esta maravillosa conferencia sobre el origen del universo lo vamos a comprobar. Vamos a intentar todos abrir nuestros sentidos, que por eso yo creo que es tan especial esta sala, porque nos permite el poder transportarnos a todo ese conocimiento que él nos va a intentar transmitir. Y bueno, pues va en consonancia con lo que simboliza nuestra institución, la Real Academia, ¿no? El transmitir el conocimiento, el ponerlo en valor. Yo quiero agradecerle públicamente, como alcaldesa y en nombre de todos los ciudadanos de Écija, a la Real Academia, pues el gran esfuerzo que llevan realizando durante tantos años para preservar ese conocimiento y también pues para cultivar el pensamiento. Así que muy agradecida de estar aquí, de verdad. Muchísimas gracias a todos por ese ratito de esta tarde, de compartirlo y con esta generosidad de estar presente, el darle también de alguna manera a ellos su sitio, porque no es fácil organizar este tipo de eventos, no es fácil llenar toda la programación de un año y yo creo que es obligado para los écijanos aprovechar estas jornadas, aprovechar todas estas actividades para llenarlas, porque yo creo que estamos en un buen momento. La Academia está organizando brillantes actividades y también impulsando iniciativas en estos años que hay que aprovechar, ¿no? Saludo a Conchita, que fue la anterior presidenta y que también nos dejó un gran legado, y ahora pues mi máxima enhorabuena a Clemente, que también nos da bastante caña, ¿eh? No vayáis a pensarlo, así que yo creo que gracias a todos, de verdad, por la generosidad de estar aquí presentes y darle la prestancia que necesitan estas actividades para darle sentido a todo lo que tiene detrás. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Como siempre decimos y lo decimos de corazón por tus palabras sinceras y también, sobre todo, por la presencia que también es necesaria en este tipo de actos que siempre para nosotros es agradecido. A continuación, tras las palabras de la alcaldesa, tiene la palabra para realizar la lectura preceptiva de la memoria del curso 2024-2025 el ilustrísimo señor don Vicente Mazón Morales, académico numerario y secretario de esta Real Corporación. Con la venia, presidente. Yo sé que no vienen a escucharme a mí, ni mucho menos, que aquí venimos a escuchar al maestro Francisco González de Posada, pero es preceptiva la lectura de la memoria, es muy extensa, intentaré ir lo más rápido posible e ir al grano para que no se nos eche la tarde encima ni se acaben aburriendo. El pasado curso académico ha supuesto un hito en la historia de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara,
por dos motivos de diversa índole. Uno de ellos es de carácter diacrónico y supone la conmemoración del 70 aniversario de esta corporación que inició su andadura en el otoño de 1955. El otro tiene que ver con la creación de redes de colaboración dentro del ámbito nacional e internacional. Para conmemorar las 7 décadas de la Academia se confeccionó un calendario de actividades sumamente cuidado, en el que se incluyeron hitos que dieran cuenta de este evento y que permitieran concienciar al entorno de la relevancia de la labor desempeñada por la Luis Vélez de Guevara como agente del conocimiento y como difusora y creadora de sinergias culturales con la sociedad en la que se incardina. Tanto de esta labor como de la ampliación de horizontes se da cuenta a lo largo de esta memoria, pues responden en esencia a los fines recogidos en el artículo 4 de nuestros estatutos. Como se indicó en memorias de cursos anteriores, este documento pretende recoger la vida de la corporación y su dinamismo, y se encuentra estrechamente ligado a la construcción de nuestra huella digital a través de nuestra web, de las redes sociales y de los canales de YouTube e iVoox. Se vence así la naturaleza efímera de los actos planificados y los perpetúa en el tiempo hasta llevarlos más allá de nuestras fronteras más inmediatas. Finalmente, esta memoria responde tanto a la necesaria rendición de cuentas para constatar la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos y en la cooperación, colaboración y coordinación con las administraciones públicas, como a la plasmación mediante evidencias de todos y cada uno de los actos planificados. Por ello se acompaña cada una de las actividades de los enlaces que permiten consultarlas íntegramente en nuestros canales de YouTube e iVoox. Por otra parte, este periodo ha permitido consolidar y llevar a la práctica los elementos que se revisaron para la adecuación normativa de los estatutos, publicados en el Decreto 132 de 2024, de 23 de julio, por el que se aprueban los estatutos de las Academias de Andalucía y los del reglamento de esta institución. A partir de estas consideraciones pasamos a recoger los actos de apertura del curso, de ingresos de académicos, conferencias, presentación de publicaciones y otros actos, asistencia a actos y participación en redes de conocimiento, así como la clausura del curso académico 24-25. La solemne apertura del curso académico 24-25 tuvo lugar el viernes 4 de octubre en el Salón de Actos del Museo Histórico Municipal de Écija, como viene siendo habitual. El acto se inició con unas palabras del excelentísimo señor don Clemente Manuel López Jiménez, presidente de la Academia, y la lectura de la memoria del curso anterior. A continuación, la señora doctora doña María de los Ángeles Morón Martín, profesora titular de Traducción e Interpretación y vicerrectora de Internacionalización de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, impartió la conferencia Procesos y modalidades de traducción, aplicaciones y desafíos en la sociedad. Fue presentada por el ilustrísimo señor don Alfonso Martín San Juan, académico numerario y tesorero. En la inauguración del curso asistieron como representación institucional doña Laura Hurtado Gálvez, delegada de Cultura y Turismo del excelentísimo Ayuntamiento de Écija, y la secretaria general de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de Sevilla, doña Concepción Ruiz Quintana. En cuanto al ingreso de académicos en el curso, desde el inicio del pasado curso, siempre de acuerdo con los estatutos y con el reglamento de la corporación, se puso en marcha el procedimiento para la cobertura de parte de las vacantes existentes en la nómina actual de académicos numerarios. Como conclusión del proceso, se aprobó en pleno extraordinario del 22 de abril del 25 el nombramiento del doctor don Manuel Mayén Riego, la doctora doña María de los Ángeles Morón Martín y el doctor don Ángel Custodio Urbán Fernández. En el cierre del curso, de manera idéntica, se procedió a aprobar el nombramiento como académicos correspondientes de don Juan Manuel Moreno Díaz por Osuna, doña María José Porro Herrera por Córdoba, don Ignacio Torner Fernández por Sevilla y doña Concepción Martínez Ortega por Sevilla. Para cerrar este capítulo, consignamos el ingreso en la corporación como correspondiente por Córdoba del ilustrísimo señor don Antonio Moreno Ayora, catedrático de Lengua y Literatura, que pronunció su discurso de ingreso, un escritor comprometido, Juan Campos Reina, y que fue presentado por la ilustrísima señora doña Concepción Ortega Casado. En cuanto al capítulo de actividades, pasamos a dar cuenta de las desarrolladas por la corporación entre octubre del 24 y julio del 25. Para eso estableceremos una clasificación de las mismas en función de su relación con cada una de las secciones a las que se aluden en la denominación de la Academia: Ciencias, Buenas Letras y Bellas Artes, pues en la medida de lo posible se ha intentado buscar un equilibrio entre las tres. En el capítulo de Ciencias, la categoría incluye conferencias y actos centrados en la tecnología, la administración pública y la política, desde una perspectiva de análisis social o político-administrativo,
y las estrategias técnicas de conservación. Se realizaron las conferencias Nuevas Estrategias para la Conservación del Patrimonio, la conferencia Inteligencia Artificial en 2025, Promesas y Vulnerabilidades, no me paro en los autores para intentar ir más ligero, la conferencia La Modernización de las Administraciones Públicas. En el capítulo de Bellas Artes se engloban las actividades relacionadas con el arte, la música, la cinematografía y el análisis de obras artísticas, y en ellas recapitulamos y encontramos la conferencia El Cristo de la Salud de Écija, la marcha profesional Origen y Evolución o el solemne acto de clausura en el que se presentó el libro Francisco Moreno Galván, Diseños para el Flamenco. Asimismo, y luego me referiré brevemente a él, sirvió como colofón el curso de verano Grandes Clásicos del Cine Español en la segunda mitad del siglo XX. En cuanto a las buenas letras, se incluyen actividades relacionadas con la literatura, la presentación de poemarios, publicaciones académicas, oratorias, actos de ingresos y conferencias sobre la historia cultural o análisis textual y filológico. En ese capítulo cabe, por lo tanto, repetir la conferencia que dio Marián, procesos y modalidades de traducción, la presentación del poemario Epifanía de Manuel Gaete Jurado, la conferencia Lecturas Políticas de Jesús, el tributo al César de don Ángel Custodio Urbán Fernández, la presentación del poemario Los haikus del tiempo del compañero Paco Fernández Pro, la presentación del poemario Éter de Miguel Ángel Balmaseda Márquez, la conferencia La cultura en Écija en el siglo XX o Armas y letras de la doctora doña María José Porro. Finalmente, en este capítulo quedaría incluida lo que es la sesión pública y de solemne ingreso como académico correspondiente de Moreno Ayora, al que ya me he referido. Y como colofón, la presentación del volumen 1 de la revista Criteria. Como puede desprenderse de la relación anterior, una de las apuestas más fuertes de la programación anual de la Real Academia es la publicación y o presentación de títulos de diversa temática y en distintos formatos y colecciones, tanto de los que integran la biblioteca de esta corporación como de otras editoriales. De todas ellas, queremos enfatizar la importancia de la creación de la revista Criteria, que pretende tomar el relevo bajo una mirada nueva al anterior boletín de la corporación. Su periodicidad será semestral y se editará en formato analógico y digital. Al igual que el resto de publicaciones editadas bajo nuestro sello, se encuentra descargable y pública para todo el mundo en nuestra web, concretamente en la sección de publicaciones. En cuanto al capítulo 5 de la memoria, donde nos detenemos en los reconocimientos durante el 70 aniversario de la institución y las iniciativas emprendidas en el entorno local, como se indicaba en los prolegómenos de la memoria, el curso académico 24-25 ha puesto el énfasis en el 70º aniversario de esta institución y en su trayectoria tanto en el ámbito local como en el más extenso de la comunidad autónoma. En ese sentido, la Real Academia ha sido distinguida en marzo de 2025 con el galardón Entidad del Año, 2025 lógicamente, por el excelentísimo Ayuntamiento de Écija. El consistorio local lo justifica por el decidido apoyo a la difusión de la cultura a través de ambiciosos programas de actividades que se han convertido en una propuesta atractiva que enriquece la oferta didáctica de la ciudad. Además de ser este un reconocimiento que distingue a todas las personas que a lo largo de estas últimas 7 décadas han prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o transmisión de la ciencia, del arte y de las letras. Igualmente se le reconoce su destacada labor en la promoción y preservación del patrimonio cultural de la ciudad. Por otra parte, con motivo de esa efeméride, se celebró en nuestra ciudad el Día del Instituto de Academias, cuya organización corrió a cargo de nuestra corporación. La conmemoración de ese día, celebrada el 26 de abril, sirvió para reafirmar nuestro compromiso y reforzar los lazos de colaboración con las instituciones análogas de la región, fortaleciendo la red de conocimiento y cooperación académica en Andalucía. Durante esa jornada se impuso la medalla de honor del Instituto a la ilustrísima señora doña Concepción Ortega Casado. También en el ámbito local, pero con trascendencia exterior, se elevó al excelentísimo Ayuntamiento de Écija la propuesta como hijo predilecto de nuestro académico supernumerario, el ilustrísimo señor don Manuel Martín Martín. Esta iniciativa partió de la propuesta de uno de nuestros numerarios en sesión de pleno ordinario, que fue secundada por unanimidad. A partir de ese momento se creó una comisión encargada de preparar el expediente con los méritos y apoyos necesarios. Mediante correos electrónicos se invitó a los estamentos, instituciones, asociaciones, centros educativos, peñas, etcétera, locales de otras poblaciones y autonómicos, para que secundaran la propuesta.
Como resultado, se obtuvieron 461 adhesiones, en su mayoría institucionales, que se agruparon en los siguientes campos: educación y universidad, artistas, productores y agentes culturales, mundo de la sanidad, instituciones, incluyendo desde ayuntamientos hasta consejerías, mundo de la empresa, ciudadanía de Écija y de otras poblaciones, prensa y escritores, hijos adoptivos, écijanos del año y personas del mundo de la cultura local. En el capítulo 6, sobre la asistencia a actos y participación en redes de conocimiento, como viene siendo habitual, el presidente ha acudido a lo largo del curso a todas las reuniones convocadas por el Instituto de Academias de Andalucía y ha participado activamente en sus debates, en especial en una de las líneas prioritarias del Instituto Andaluz, que muestra su interés y preocupación por el papel que deben asumir las academias en el siglo XXI y la asunción de los retos trascendentales de su digitalización, difusión de sus actividades y del compromiso social y cultural a través de redes sociales, páginas web, canales online e inteligencia artificial. En este proceso, nuestra Real Academia se encuentra en la vanguardia y es un referente fuera de nuestro entorno más cercano. Asimismo, el presidente o persona delegada en su representación ha comparecido en cuantas reuniones de las administraciones locales se le ha convocado para la coordinación de actividades, la gestión de subvenciones o actividades culturales de diversa índole. En este sentido, conviene subrayar la presencia activa en todas las reuniones a las que se ha convocado nuestra corporación desde la Comisión Local de Patrimonio Histórico en la que está integrada. Más allá del entorno inmediato y conscientes de que los retos del siglo XXI en un mundo cada día más globalizado e interconectado solo se pueden abordar desde la integración en redes de conocimiento, la Real Academia Luis Vélez de Guevara ha dado un salto en esa dirección y está actualmente integrada en la red panhispánica de lenguaje claro y accesible. Esta red de carácter internacional fue impulsada por la Real Academia Española junto a otras instituciones de distinta naturaleza. Tiene dos propósitos esenciales: fomentar el lenguaje claro y accesible como fundamento de los valores democráticos y de ciudadanía, así como promover el compromiso de las autoridades para asegurarlo en todos los ámbitos de la vida pública. Cuando se nos invitó desde la RAE a formar parte de la misma, se aprobó inmediatamente por unanimidad del Pleno. Así consta en el listado donde se recogen las más de 250 instituciones que lo integramos. La Confederación Española de Centros de Estudios Locales, la CECEL, es una estructura del CSIC que desde 1980 coordina y da impulso a la investigación local en todo el país dentro de del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. En ella se incluyen todas las comunidades autónomas del país e integra fundaciones, museos, academias e institutos que bajo distintas formas jurídicas impulsan el conocimiento del entorno desde la investigación científica y cultural. Todos ellos están vinculados estatutariamente al CSIC. Desde este curso, nuestra academia es miembro de pleno derecho. Durante el tramo final del curso académico, colaboramos en la organización del 6º Congreso Internacional de Construcción, Arquitectura y Urbanismo Tradicionales, que se celebrará en los días 14, 15 y 16 de noviembre en Écija y que organiza la Fundación Culturas Constructivas Tradicionales con el apoyo de otras instituciones y del excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad. Por último, ya con el curso académico clausurado, nuestra academia ha colaborado en la organización del ya mencionado curso de verano 2025, Grandes Clásicos del Cine Español de la segunda mitad del siglo XX, una iniciativa de la Universidad de Córdoba que de nuevo ha contado con el respaldo del Ayuntamiento de Écija. Se trata de la primera experiencia para integrar los cursos de verano en nuestra localidad. La Real Academia ha colaborado activamente en su organización a través de la figura del presidente y ha certificado la asistencia de los inscritos en las jornadas como agente del conocimiento. Y por último, la clausura del curso pasado y las conclusiones. El solemne acto de clausura del curso tuvo lugar el 6 de junio con la presentación del libro Francisco Moreno Galván, Diseños para el Flamenco, que como ya se ha dicho es obra del ilustrísimo señor don Cristóbal Cordero. Estuvo acompañado y realizó el prólogo nuestro presidente y en el acto, en representación institucional, nos acompañó nuevamente doña Laura Hurtado Gálvez. En síntesis, el curso académico 24-25 pues, puede ser evaluado como un periodo de intensa actividad, de búsqueda de la excelencia en la defensa y construcción del conocimiento como motor de la sociedad y notable impacto cultural. La diversidad de los actos celebrados, desde conferencias sobre inteligencia artificial hasta conciertos de marchas profesionales, pasando por la presentación de poemarios y el lanzamiento de la revista de la Academia,
da fe de la vitalidad y la amplitud de mira de esta Real Academia. La celebración de 70 años de existencia y de labor ininterrumpida, junto a los reconocimientos recibidos y la incorporación de nuevos miembros, permiten ante todo fortalecer aún más nuestra institución. Esta memoria es posiblemente el mejor testimonio de la continuidad, la solidez y el compromiso inquebrantable de esta corporación con su misión de servicio a la ciencia, el arte y la cultura. Gracias. Muchas gracias, Vicente, por la lectura resumida. Me consta que es resumida y sintética porque tiene más de 13 folios y eso es un ejercicio de síntesis importante el que ha hecho Vicente. Muy bien. Pues a continuación tiene la palabra el ilustrísimo señor don Alfonso Martín San Juan, académico numerario y tesorero de nuestra Real Academia, que nos presentará a nuestro conferenciante que dictará la lección inaugural. Cuando quiera. Excelentísimo señor presidente de la Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara de Écija. Excelentísimo señor don Francisco González de Posada. Ilustrísimos académicos, numerarios y correspondientes. Dignísimas autoridades, señores y señores, muy buenas noches. Yo también intentaré ser breve. Es difícil ser breve con un personaje, pero él mismo me está diciendo, no te alargues. Y corta, pero es difícil acortar su resto. Son muchas las veces que hemos tenido el honor de tener entre nosotros y escuchar la conferencia de don Francisco. Hace más de 20 años que está con nosotros, ya es académico, porque fue académico correspondiente en el 2002 y académico de honor en el 2016. Casi anualmente nos ha deleitado siempre con temas interesantísimos, desde luego. Casi todo este tiempo ha sido presidenta de nuestra academia su amiga doña Concepción Ortega, que ha estado siempre, que lo traía muy amiga. Y lo lleva. También en principio quien lo presentaba inicialmente era nuestra académica Concepción Boy. Era un encanto y era muy amiga suya también, quien habitualmente lo hacía. Incluso en su última presentación, ella decía, aunque hoy no pueda venir, ella decía, es mi amigo y lo he presentado tantas veces que me voy a repetir. Fue una presentación inmejorable y cariñosa aquella presentación. Y eso mismo nos pasa a todos, creemos que nos vamos a repetir, pero don Francisco sigue sorprendiéndonos, porque siempre hay algo nuevo que decir de él. Prácticamente desde que ingresé en esta academia, ella, Concepción Boy, me pasó el testigo de ser yo quien tuviese el honor de presentar a don Francisco González, y lo hice en varias ocasiones. Desde el famoso bosón de Higgs, el tiempo y el espacio, el Big Bang, la energía oscura, incluso durante la pandemia nos deleitó con una conferencia, con mascarilla, estábamos presentándolo allí en el Palacio, y él en cambio a nivel de telemático pues nos dio aquella conferencia de el concepto de tiempo absoluto de Newton y Kant. Es que quiero aprovechar, porque en aquel momento fue editado un libro por nuestra academia, el volumen número 8 de Ciencia, y lo que sí quiero decir es que tenemos muchísimos ejemplares porque aquella vez se pudieron recoger. Que quien quiera, tenemos disponible para aquellos que lo deseen. Es muy fácil, además de todas formas también es fácil entrar. También aprovecho por la página, por Google, se puede entrar perfectamente en lo que es la academia, y ahí están todos los libros, todas las monografías, todo publicado, y es una página maravillosa. La última vez que don Francisco ya estuvo con nosotros fue en el curso 22-23, Dios y el Universo, presentado magistralmente aquí por don Rafael Benjumea. Por ello, todo lo que podamos decir hoy en su presentación ya lo conocemos. Pero es imprescindible, algo hay que decir. Francisco nació en el 42 en Cádiz, es gaditano y de allí viene hoy, de Cádiz. También se le dan bien lo que son las chirigotas. Profesionalmente, por supuesto, en su trayectoria universitaria ha impulsado a sus alumnos a todos a cursar el doctorado en todas las ramas: ingeniería de camino, canal de puertos, filosofía, matemática, química, desde la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad de Oviedo. González de Posada es
ingeniero y doctor de Caminos, Canales y Puertos, es licenciado en Filosofía y Letras, es teólogo y letrado por la Universidad Pontificia de Salamanca, licenciado en Ciencia Física por la Complutense de Madrid. Aquí tiene un montón, fue reconocido con la Medalla de Honor al Fomento de la Investigación, esto sí lo tengo señalado, y fue asimismo rector de la Universidad de Cantabria. Y lo de ahora, sí, bueno, porque este hombre tiene hoy, bueno, ayer tenía 9 doctorados. 9 doctorados. Es un récord Guinness. Es un récord Guinness. Sí, porque a nivel, pero el récord Guinness a nivel mundial, porque resulta de que en España quien más doctorados tiene son 3. En el mundo, quien más doctorados tiene son 6. Este hombre tiene 9. Pero es que me acaba de decir que el último de física y eso lo tiene prácticamente casi hoy. Es el décimo. El décimo. Amenaza con no parar. Más 2 que tiene en la cartera. Más 2 que tiene en la cartera. Vamos, entre sus publicaciones, tiene los 70 libros, director de 17 tesis, que pase. Me dice que pase, que ya no quiere escuchar más. Ahora, últimamente ha sido distinguido con la Estela de Oro de Letras de Cantabria en el 2025. Ha salido en las noticias, los periódicos y en todas partes. Esto siempre lo digo porque me gusta. El doctor González de Posada está convencido de que la física es el motor de la humanidad. Que el universo está escrito en el lenguaje matemático y que juntos la física y las matemáticas nos pueden acercar a la comprensión de Dios. También piensa que el avance de la ciencia ha ido modificando radicalmente nuestra manera de comprender el universo a lo largo de la historia. Y al igual que dije en mis últimas presentaciones, lo que más me llama la atención es cómo nos transforma en didácticos temas incomprensibles. Aquellos que, aunque parecen básicos, nos cuestan trabajo de entender, como el espacio, tiempo, materia, la curvatura del espacio-tiempo, los agujeros túneles de gusano, los mismos agujeros negros, la energía oscura, es un tema, energía oscura y aquella expansión acelerada del universo que nos habla y que finalmente dispersarán todas nuestras moléculas. Aquella expansión. Esos son los universos paralelos, ese es el tema de hoy. El tema de hoy es el problema del origen del universo, universos paralelos y universos sucesivos. Es un difícil reto hacernos comprender. Nos convoca hoy un tema de lo más profundo y universales que pueden abordar el pensamiento humano. El origen del universo, su estructura última y su destino. En torno a esta cuestión se entrecruzan la ciencia, la filosofía, la teología, buscando una respuesta a las preguntas esenciales de siempre. ¿De dónde venimos? ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Y qué leyes se rigen en este vasto cosmos que habitamos? Para guiarnos en esta reflexión contamos con la palabra autorizada de don Francisco, figura eminente en pensamiento español contemporáneo. Se rige entre la rigurosidad científica, la profundidad filosófica y el acto natural. Ha consagrado su vida al estudio de los grandes problemas del conocimiento del ser y del universo. En la conferencia de hoy, el profesor González de Posada nos invita a contemplar 2 de las más sugerentes hipótesis de la cosmología actual. Por un lado, los universos paralelos, concebidos como realidades coexistentes y simultáneas. Son manifestaciones de la materia y la energía en diferentes planos, pero en el mismo tiempo. Según yo entiendo, cada decisión parece que es un universo paralelo. Y por otro están, nos explicará, ahora bien, por otro lado están los universos sucesivos, que nos remiten a una visión cíclica del cosmos, en la que cada universo da paso a otro en un eterno proceso de expansión, colapso y renacimiento. El Big Bang, el Big Crunch y el Big Bang, el rebote, la línea del rebote. Ambas perspectivas, las dos, los paralelos y los sucesivos, tan distintas y complementarias a la vez, nos llevan a reflexionar sobre la posibilidad de una creación continua, sobre el misterio del tiempo y sobre la presencia del orden. Con la palabra de don Francisco González de Posada nos disponemos a adentrarnos en este territorio en el que la ciencia toca sus propios límites y la razón se eleva siempre hacia las preguntas más hondas del espíritu humano. Sí, se mueven estos campos con una gran maestría, habilidad y elegancia.
con gran visión física, teológica y filosófica, hoy de nuevo nos introduce en este mundo. Es un placer tener entre nosotros y un honor personal para mí presentar de nuevo a don Francisco González de Losada, que toma la palabra para su exposición. Sí. A ver si está ahí. Espérate, sí, déjalo quitar. Espérate, ahora dale. Ahora, aquí. Grabación. ¿No funciona aquello? Espera. Toma, dale. Ahora. Ahora no, sí, vamos a hacer una cosa así. Sí, nos vamos a sentar. Perdón. Muy bien. Estos aconteceres son harto frecuentes. Por mucho que se practique antes, Bueno, quería decirles que el primer sentimiento es el de gratitud. Iré un poco rápido. Esto es una situación honorífica más que me concede la Academia Luis Vélez de Guevara. Me hace enormemente feliz y sobre todo lo que yo quiero es felicitar a la Academia por estas actividades tan densas, tan intensas, tan prolíficas que nos ha narrado el secretario. Yo recuerdo bastantes veces las numerosas ocasiones que he tenido oportunidad de pasar por aquí. En concreto, pues nos acaban de hablar de que está un libro de una de estas presencias, el concepto de tiempo absoluto de Newton a Kant. Fue la primera parte de la tesis doctoral sobre el tiempo, tesis doctoral de filosofía, en la Pontificia de Salamanca. Recuerdo el tiempo de la concesión de la condición de académico correspondiente, de la condición de académico de honor y el gran diploma que se me concedió en esta ocasión. Muy bien, vamos entonces a un primer concepto capital. ¿A qué podemos denominar nuestro universo cuando estamos hablando de multiversos? Universos paralelos, universos sucesivos y además en plural. En síntesis, nuestro universo, vamos a grabarnos bien esta idea, puesto que no la tenemos suficientemente clara, ni en terminología propiamente física, ni mucho menos en una perspectiva filosófica. Así de sencillo. Nuestro universo es aquella parte del universo del que podemos hablar en tanto que físicos. Muy importante, para que podamos más o menos centrarnos en los temas que hoy nos ocupan. Nuestro universo, por tanto, es aquello de lo que la física actual es capaz de comunicarnos, acerca de qué es, cómo funciona, qué conjunto de leyes hacen que pueda funcionar cómo funcionan, qué otras entidades hay, puesto que ya no nos resultan nada suficiente los tradicionales, desde Aristóteles hasta el concepto newtoniano kantiano de el espacio, el tiempo, la materia y los procesos o los fenómenos que solo podían tener lugar a la materia, porque al espacio y al tiempo no le ocurría nada, absolutamente nada. Esta es la visión clásica y que básicamente es la que seguimos exponiendo, por lo menos en el bachillerato. Bien, frente a esta concepción, si queremos decirlo así, tradicional, la iremos puliendo, pues han surgido en los últimos años estas otras dos condiciones. La posibilidad de que existieran multiversos, bien coexistentes con nuestro universo, o bien sucesivos
es decir, unos preexistentes y otros posteriores, o lo que es lo mismo, teniendo a nuestro universo como un universo, ya con minúscula, no el universo con mayúscula, un universo que es sucesor de otros preexistentes o anteriores y que desaparecería, en este caso de la sucesión de universos, para dar lugar a otros universos. Esto puede parecernos, porque de momento lo es, no es nuestro universo, de esto la física no sabe nada. Esto es muy importante, también otra idea que yo quiero transmitir, de esto no sabe nada. Bien, pues esta es la cuestión de la que vamos a tratar. ¿Cuánto sabemos de nuestro universo para poder acercarnos a estas posibilidades de existencia? Bien, es uno de los principales problemas que tenemos hoy. ¿Qué es nuestro universo? Era relativamente fácil la concepción de Newton, que fue la glorificación de la ciencia moderna, enaltecida como consecuencia de la asunción completa de la visión newtoniana filosóficamente por Kant. Y por la matemática del siglo XVIII, que facilitó a Newton que pudieran entenderse las leyes newtonianas de la gravitación, sobre todo, y de la dinámica. En consecuencia, estamos hoy ante un problema de actualidad, como ha sido el problema del universo, la actualidad permanente en la historia del pensamiento humano. El primer problema, atención a nuestro profesor de griego, el primer problema con el que se enfrenta la humanidad, en esa transición que decimos, paso del mito al logo, al pensamiento, a la razón, fue precisamente el problema de la naturaleza, con dos perspectivas, el del todo, el universo, y la materia, de qué está hecho todo lo que existe. Estos fueron los dos primeros problemas a los que se enfrenta desde una situación primicial de pretensión de conocer la realidad, y este problema ha ido permeando toda la historia del pensamiento humano y hoy sigue siendo un problema, si no sigue siendo el primer problema que tiene la humanidad. En otros ámbitos, pues suelo decir que otros problemas fundamentales ha tenido la humanidad. Pues muy sencillo, pero sin entrar en ninguno de ellos. A continuación, el hombre. El problema que se plantean Aristóteles, Platón, desde el punto de vista de la responsabilidad, de la libertad, de la moralidad. Pero el problema del hombre todavía lo tenemos hoy. Ha ido permeando toda la historia del pensamiento. En el siglo XIX, ¿de dónde venimos? El origen de las especies y el origen de la especie humana. Hoy, cuando hablamos del hombre, pues todos los problemas que tenemos hoy acerca del hombre. Cerebro-mente, vida inteligente en otros lugares de nuestro universo, el próximo elemento de una manera biológica o de una manera artificial. El siguiente problema capital es el problema de Dios, a partir sobre todo en nuestro occidente del Concilio de Nicea, del que estamos celebrando ahora los 1700 años. Había cristianos por todo el Imperio Romano y algo más, allende hasta la India. Pero claro, se nos reúnen por decisión del emperador Constantino el Grande para que se pongan de acuerdo, porque eso de que haya, vamos a decirlo al uso actual, muchos partidarios de distintas concepciones religiosas, eso es malo, eso es malo para el imperio. Y entonces hay que procurar que haya una única concepción. Y esa única concepción toma la decisión de que Jesús de Nazaret, el Cristo de San Pablo, es también Dios con el Padre. Por si fuera poco, en el año 381, ya no en el 325, pues empieza Teodosio el Grande, el otro gran emperador, a querer completar lo mismo. El Espíritu Santo también es Dios. Entonces hay que poner en claro qué es Dios, cuál es el concepto de Dios. Bueno, pues este tema lo tenemos aquí también. Desde ese momento, en el occidente cristiano,
tanto protestantes, ortodoxos como católicos, ¿no?, tenemos el problema de Dios siempre en nosotros. De esto es de lo que hablé ayer en el puerto de Santa María, inaugurando también el curso de una academia. El siguiente problema va a ser el problema del conocimiento. Que estamos aquí también, claro. ¿Qué es cognoscible? ¿Cuánto de cognoscible es aquello que es cognoscible? ¿Y cómo puedo conocer lo cognoscible? Nada menos. Y aquí tenemos ya a Descartes, ¿no?, la gran figura de la filosofía, ¿no?, del siglo XVII, cimentando ya esa reflexión filosófica sobre las grandes aportaciones científicas de Galileo y de Kepler. Galileo: el universo está escrito en lenguaje matemático, entre otro conjunto de cosas de su revolución. Kepler nos regala las primeras formulaciones, matemáticamente hablando, y formalizaciones filosóficas de cómo orbitan los planetas alrededor del Sol. Pero claro, esto no encaja con la interpretación que había de las Sagradas Escrituras. En consecuencia, se condena el copernicanismo por contrario a las Sagradas Escrituras, ¿no?, y en consecuencia herético. Y el pobre Galileo queda marginado. Bien, pero al final de ese siglo XVII, 1687, Newton nos regala la magna obra de la historia del pensamiento humano, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, los principios. Y a partir de ese momento ya creemos que lo sabemos todo. Ya lo sabemos todo. Bien, pues este problema del conocimiento sigue estando vigente. Permea toda nuestra historia, esta desde el Renacimiento, si queremos decirlo así, hasta la actualidad. El problema siguiente va a ser el problema de la vida, ¿no? Ya estamos con Darwin, el origen de las especies y el origen del hombre. ¿Procedemos del mono o no? Otro problema. Y hoy el problema de la inteligencia artificial, con toda la conexión que tiene a su vez con el problema de la vida, el problema del hombre, etc. Bien, el problema de nuestro universo, los multiversos, es el problema más importante en tanto que fue el primero y el tanto que integra todo ese conjunto de problemas que a lo largo de la historia hemos considerado problemas. Pero no nos olvidemos del sustantivo, problema. Y problema, filosóficamente hablando, es aquello que no tiene solución. Es decir, que no tiene solución exacta, verdadera, completa, general, universal. Eso es problema. Y en estas tesituras en las que estamos, en algo que es problemático. Dentro de lo que es problema, debemos ser todos, aquí todos, basar nuestras actitudes en lo que sea conocimiento científico. El conocimiento científico no es absoluto, no es total, no es definitivo. Está siempre en elaboración, está siempre en progreso, está siempre en una aproximación que progresivamente nos acercará más a la realidad. Hay que hacer un llamado importante, exigente a la sociedad actual de que actuemos más acorde con la ciencia, con el conocimiento, que es lo que nos es común a todas las ideologías, todas las religiones, todas las actitudes posibles. Porque a eso podemos todos ponernos perfectamente de acuerdo. Todos ustedes saben que en estos días, en este presente, hay un tema capital que la ciencia tiene perfectamente sabido y que sin embargo las ideologías nos traen a todos locos sobre qué es lo que está ocurriendo con el calentamiento global antropogénico, con perturbaciones marginales. Que tengamos presente qué es lo que sabe la ciencia. Y desde la ciencia, sabiendo que es problema y problema de actualidad, pues por lo menos partamos de esa base. Lo cual no quiere decir que el problema más importante que tenemos o que tengamos en otro momento sea precisamente el tener que decir sí, absoluto, total, a la ciencia, cuando también hay otros problemas. ¿Cómo puede ser el dar de comer al hambriento, buscar la paz de los, etcétera, etcétera, que por supuesto puede estar
como preferente al que asumamos los dictados de la ciencia. Bien, nuestro universo, en tanto que uno de los posibles, es el problema que nos reúne de una manera u otra. Bien, pero nuestro universo es aquel del que puede hablar la física, en sucesión o espacialmente simultáneo. Claro, lo de espacialmente simultáneo van a ver ustedes dentro de un segundo, a ver qué disparates son los que estamos diciendo, porque es que no tenemos un lenguaje, y al decir no tenemos un lenguaje, yo me quedo aterrado de lo que oigo a mis colegas físicos, ilustrísimos, extraordinarios científicos, sabedores como nadie, pero claro, cuando nos falta un sustratum filosófico para poder expresar aquello que ya sabemos, y lo que sabemos, podríamos decir, creemos saber, que también hace falta que en lo que vamos sabiendo hagamos una cierta reducción. Bien, en consecuencia, tendríamos que hablar de la posibilidad de universos con minúsculas sucesivos o simultáneos. Pero claro, esto significaría, en forma interrogativa, ¿existen otros universos fuera? Y aquí fuera sería en el espacio, cuando sabemos que el espacio no existe. Otra barbaridad que quiero transmitiros. El espacio dejó de existir a principios del siglo pasado con la teoría de la relatividad. Entonces hace falta imbuirnos de que el universo es espacioso, pero no está en un espacio externo a la materidad o materialidad del universo. Esto es importante. Vamos a ver, en el momento que pongamos, qué es lo que sabemos de nuestro universo. Fuera, pero mire, si no hay un espacio externo, esto que explicamos en las lecciones de bachiller de matemática o de universidad, nada. Espacio puntual euclídeo, trirrectangular y trinormal, de base unitaria. Y nos quedamos tan panchos, cuando hoy sabemos que esto no existe. Hoy no existe. El universo es espacioso. La espaciosidad es una propiedad del universo. Y la temporeidad, porque no existe el tiempo, la temporeidad es una propiedad otra propiedad del universo. Y la materidad es otra propiedad del universo. Y el ser intrínsecamente dinámico es una propiedad del universo, otra. En consecuencia, plantearnos, que es lo que normalmente se dice, fuera del espacio de nuestro universo, hay otros universos fuera de él. Absurdo, desde el conocimiento que tenemos. Bien, pero la segunda pregunta, ¿existen otros universos fuera? Pero ahora fuera en el tiempo, fuera de nuestro universo, que fueran antecedentes unos y consecuentes otros. Carece de sentido en cuanto a nuestro conocimiento, pero podría ser, esto sí podría ser, más o menos encajable. Luego veremos partidarios de uno y otro. Porque cuando hablamos de tiempo en el sentido del concepto newtoniano-kantiano, el tiempo es la recta real, el conjunto de los números que llamamos reales, que va desde la menos eternidad, lo hago, mira, para que lo vean ustedes de izquierda a derecha, la recta del tiempo, que lo suyo es transcurrir. Y le da igual que esto explote o no explote, que caiga o que no caiga, que se atraiga o no se atraiga. Hemos decidido que el tiempo, su devenir, filosóficamente hablando, es continuo y no se perturba por nada. Bueno, pues esto tampoco existe, pero por lo menos mientras tengamos también el concepto newtoniano del tiempo como del espacio, en tanto que forma a priori del conocimiento, estos son todos los grandes problemas que tenemos los colegas físicos y sobre todo los astrónomos o los astrofísicos. Bueno, ¿y esto cómo se puede interpretar? Pero lo vamos también a ver. Ni fuera del espacio, ni siendo correcto fuera de un tiempo que no existe, salvo en nuestras representaciones formales a priori. En nuestras mentes no somos capaces de quitarnos el concepto clásico del tiempo. Y cuando ahora veamos cómo explicamos el universo, pues veréis que está aquí la representación básica newtoniano-kantiana y no la einsteiniana.
por más que en cuanto a nuestro conocimiento intrínseco del funcionamiento del cosmos, lo que domine sea precisamente la teoría general de la relatividad de Einstein. Muy bien, bueno, pues repetimos entonces que nuestro universo es aquel del que puede hablar la física con conocimiento físico de realidad. Vamos a grabarnos esto bien. Del que puede hablar la física con conocimiento físico. Porque vamos a ver que los creadores y estimuladores de los sucesivos y de los coexistentes son dos físicos. Voy a decir una barbaridad. Que para vender más libros, pretenden estar hablando desde la física. Y no solo como seres humanos, que también tenemos derecho y somos con mente filosófica, con mente teológica, con mente como queramos, hablar no desde la física, porque desde la física se sabe, ojo, se sabe que no sabemos nada, se sabe que no podemos saber nada. Esto es muy importante. Los principios negativos en ciencia son absolutos. Los positivos son aproximaciones. Son aproximaciones en la esperanza de tener una ciencia mejor que nos explique mejor la realidad. Pero esto es importante, ¿no? Bien, pues nuestro universo es aquel del que puede hablar la física con conocimiento físico de la realidad. Cuando veamos luego las dos que han sido socialmente las dos máximas figuras de la física y la física matemática, pues veremos que lo que están es pretendiendo hacer filosofía, ideología, enriquecer nuestra posibilidad de conocimiento. Muy bien, en consecuencia no sabemos nada, la negrita, no sabemos nada de fuera de nuestro universo. Y sabemos que no podemos saber nada desde la ciencia. Muy bien, y no sabemos nada de antes de nuestro universo. Entonces, claro, la pregunta, bueno, y de nuestro universo es que ya sabemos mucho. Aunque no sepamos nada ni de fuera ni de antes, ya de nuestro universo sabemos mucho. Pues vamos a llevarnos sorpresón, como decimos. Pues de nuestro universo sí sabemos mucho, ¿no? Pero bien, insisto, sí sabemos, al menos hoy, que no podemos saber nada en el sentido científico de esas cuestiones. Muy bien, pues vamos a ver entonces qué es lo que sabemos de nuestro universo. Desde el año 1998 sabemos, es decir, creemos saber que el universo se expresa magistralmente por esta primera diapositiva que ponemos aquí. El universo tuvo un instante inicial que llamamos Big Bang desde mediados del siglo pasado y ahora, haciendo uso del concepto newtoniano-kantiano del tiempo, no le perturba a ningún astrofísico actual que todos hablamos de la temporeidad, todos deberíamos hablar de la temporeidad o temporalidad del universo, pero para explicar lo que le ha ocurrido al universo tenemos que retraernos en nuestra manera de entender el tiempo clásico, utilizando desde un cero, en la línea del tiempo, una cortadura, que decimos en topología, en matemática, damos una cortadura. Desde allí hasta aquí, nada, o a lo sumo, Dios. Y a partir de aquí, de esta cortadura, en el tiempo real, newtoniano-kantiano, a partir de aquí empieza el universo. Bueno, ¿y cómo? Esto es lo sorprendente. ¿Cómo? Pues todo el universo, sabemos que no sabemos dónde, porque no hay ninguna razón posible para poner un dónde. En algún sitio, podemos decir, hubo una, bueno, la expresión metafórica, una impresionante explosión. ¿De qué? Pues de todo lo que existió anterior a lo que hoy existe y que se puso ahí en marcha para estar permanentemente dejando de ser lo que era para ser otra cosa. Recurso a la filosofía. La expresión esta es mía, pero creo que está teniendo éxito. El universo, como cualquiera de nosotros, luego que cada uno piense en su desarrollo tempóreo. El universo, desde ese momento inicial, está dejando de ser el ser que es para ser otro ser.
Los ingleses no son capaces de explicar esto. ¿Qué le vamos a hacer? Pero los españoles lo podemos explicar muy bien. Pero fíjense el juego. El universo, como cualquiera de nuestros seres reales, está dejando de ser. El ser, dejando de ser el ser sustantivo que es verbo, para ser verbo, otro ser sustantivo. La filosofía clásica la podemos enterrar, y no porque digamos Nietzsche tiene razón, no, porque Heidegger dijo más tonterías todavía, no sabía qué era el tiempo, ser y tiempo, no sabía ni de ser ni de tiempo. No existe el ser, no existe el ser. No hay nada en el universo, nada, que sea idéntico a sí mismo siempre. A lo largo del siglo XX, en el ámbito de la filosofía, hemos querido crear el concepto de esencia del ser, a ver si la esencia del ser sí constituía en la continuidad de su temporalidad, siendo idéntico a sí mismo. Pues hoy no. Nada de lo que hubo aquí existe hoy, y nada de lo que existe hoy existía ahí. Esto es muy serio. Ha estado dejando de ser el ser. Claro, por eso Zubiri nos dice que el ser, en todo caso, es mera actualidad de la realidad. Es que el concepto de realidad ya es otra cosa distinto del de ser. La realidad tiene un conjunto de notas caracterizadoras que hace, por una parte, que toda realidad es emergente. El universo como realidad emerge, cualquiera de nosotros, el día que un espermatozoo de nuestro padre biológico fecunda un óvulo de nuestra madre biológica. Y desde entonces hasta hoy, que ya somos distintos de cuando yo empecé a perturbar sus tímpanos, hemos estado dejando de ser el ser que veníamos siendo para ser otro ser. Y así es lo que ocurre a todo lo que hay en el universo. Toda realidad es emergente. Segundo, toda realidad es dinámica, intrínsecamente dinámica. Pero toda realidad tiene un conjunto de propiedades o notas caracterizadoras que son secundarias respecto a la unitariedad, que es la realidad de la que estemos hablando. Tiene adjetivaciones, tiene propiedades, que no son independizables, sino que están en mutua respectividad una con otra. Cualquiera de las propiedades, cualquiera, a nosotros igual, una propiedad, un día nos ponemos enfermos y ya tenemos mal carácter, etcétera, etcétera, etcétera. Así ha funcionado el universo. Bien, entonces, ¿cuáles son estas propiedades del universo? Bueno, pues la primera, obviamente, sería la espaciosidad. Así que atención a otra barbaridad, cariñosamente hablando, el espacio no existe. Pero bueno, ¿y entonces qué es lo que existe? Pues existe una propiedad del universo que llamamos, que deberíamos ya llamar todos, otra cosa es que la estemos ya llamando todos, la espacialidad o la espaciosidad del universo. Que es distinto a que el universo esté en el espacio. No. ¿Qué es lo que ha ido haciendo el universo? Pues mirad, si ese es el eje del tiempo, como hemos dicho, lo que vaya en sentido transversal, esto es una figura preciosa, muy próxima a las próximas barbaridades que voy a ir añadiendo, y en el sentido horizontal, aquí pone universo en expansión. Bueno, esto sería, vamos a decirlo así, el radio del universo, que de nada pues va creciendo. O la distancia entre dos galaxias, una distancia geométrica. Y entonces vemos que aquí no había nada de espaciosidad. La propiedad de la espaciosidad la ha ido creando el universo. Pues no está esto mal. También ha ido creando la temporalidad como propiedad que tiene el universo. Porque sabemos manejar sistemas de unidades en los que no hablamos del tiempo como el devenir de los procesos, sino que hablamos del intervalo tempóreo, la duración. Pero todavía son muy pocos los libros, Dios mío,
Son muy pocos los libros los que se distingue la magnitud física, duración, porque la llamamos también tiempo, y entonces la problemática de confundir los distintos conceptos a los que le damos el mismo término gramatical, pues así nos va a lucir. Bien, pues entonces, pero fíjense que aquí no sabemos exactamente, luego llegaremos a este tema, lo que podía existir o no, pero ha ido dejando de ser lo que era para ir siendo otra cosa. No solo ha crecido en su generar espaciosidad como propiedad suya, insisto, sino que además ha ido cambiando. Este tránsito de lo rojo a lo azul, con lo que desde el año 2000, cuando en el año 1998 se descubre pues cómo el universo, ya somos capaces de conocer la explosión de una supernova de la clase 1A o IA hace 10.800 millones de años, ¿vale? Y hemos captado ahora su luz, la hora 1998. Entonces, qué felices somos. Conocemos el universo, ignoramos todo, porque eso hoy no existe. Eso existió hace 10.800 millones de años, pero se ha desaparecido. Y tampoco sabemos dónde está, en la hipótesis de que pudiéramos saber dónde está. Impresionante. Bueno, pues vamos entonces a la otra barbaridad conceptual, porque hoy cosas de estas tenemos facilidad de entrar en Internet siempre, ¿no? ¿Qué es lo que había querido conocer del universo la ciencia, la filosofía, la teología también? Pues había querido describir el universo. ¿Cómo era el universo? Esta era la pretensión de Newton, describir. ¿Y qué ocurría dentro del universo? El universo era estático en concepción. Solo faltaba que pudiera alguien haber pensado en estas cosas. Era estático. Y lo que queríamos es describir el universo, cómo era y cómo funcionaba. Con la ley de la gravitación de Newton, que también podríamos estar horas explicándola como deberíamos explicarla, pues tenemos otro problema. Bien, sabemos que no podemos saber cómo es el universo. Entonces, ¿qué pasa? Pues ante esta realidad de nuestra capacidad de conocer lo cognoscible, hemos renunciado a saber cómo es el universo. Pero vamos a ser felices. Pero sin embargo somos capaces de explicar toda la historia del universo. Hombre, hemos tenido que renunciar a la máxima aspiración que había tenido la humanidad a lo largo de toda su existencia: describir el universo y el funcionamiento del universo. Newton, vuelve, que eso era muy facilito. No, Newton no va a volver. Y nosotros no tiene ningún sentido que volviéramos. Pues ahora somos capaces de explicar cómo ha ido evolucionando el universo. Sabemos la historia, pero no sabemos lo que es hoy. Esto es importante. Esto es importante. En unas cosas perdemos, pero en otras ganamos, y mucho. Bien, sobre esto podríamos ir, pero vamos a seguir. Dentro de esto, entonces, tendríamos que decir también como concepto, ¿a qué llamaríamos universo? Bueno, pues la pretensión que hemos tenido es que el universo fuera todo lo que existe. Pero esto nos ha cambiado la perspectiva por completo. Porque el existir desde la filosofía griega era el existir físico. Existir y ser físicamente real o realmente físico, eso era lo mismo, la existencia. Pero la existencia era de presente. Pues esto ha cambiado. Porque hoy el todo lo que existe, dentro de esta perspectiva histórica, porque la de la quietud carece de sentido, tenemos que decir el todo lo que existe, habiendo existido y que existirá. Es que por las leyes de la física podemos saber qué va a poder suceder mañana o pasado. Si yo dejo esto, todos sabemos que se cae. Nadie tiene... Se cae nuestra manera de hablar, que es atraído por la gran cantidad de materia de planeta Tierra hacia el centro de la Tierra, y aquí se tiene que frenar. Bueno,
esto ha desaparecido también. En consecuencia, todo lo que hiciéramos en nuestro conocimiento del universo, tendríamos que tener siempre presente los 3 tiempos capitales de la gramática: el pasado, el presente y el futuro. Bueno, ya nos estamos acercando más, ¿eh? Entonces, nuestro universo es el todo lo que existe, pero habiendo existido o que existirá, pero de aquello que es posible que hablemos desde la física. Muy bien, claro, todo esto choca mucho con la visión que ha dominado desde Aristóteles hasta Newton. El todo lo que existe es espacio, tiempo y materia. Y a la materia, y solo a la materia, le puede suceder algo, le puede acaecer algo. Está sometida a algún fenómeno, todas las teorías físicas de los distintos fenómenos. Pero al espacio y al tiempo no le podía ocurrir nada. Al espacio, si quitáramos de aquí el aire y de verdad estuviéramos en el espacio, digamos vacío, en espaciosidad, le da igual que esto se mueva, que esto explote, que esto lo tiremos, que esto caiga. Él era espacio y solo espacio. Era un marco de referencia. Y el tiempo era un marco de referencia para decir, empieza aquí la Edad Media y aquí acaba la Edad Media. O aquí nace Jesús de Nazaret y aquí muere. Y podíamos tener duraciones en las líneas del tiempo. Bueno, pues muy bien, pero esto no existe. Bueno, entonces, ¿cómo nos vamos aproximando a un conocimiento cierto? Bien, la física va sabiendo, como estoy diciendo, ese ir sabiendo, entre comillas, es conociendo, interpretando, construyendo teorías, buscando la historia de nuestro universo. La historia, no qué es hoy, la historia. Bien, pero sabe, como he anunciado antes, que no sabe describir cómo es en la actualidad. Bueno, ¿y qué sabemos entonces? Esta es la idea central que ya he anticipado para que nos centremos en ella. El universo es un ser, el universo es un qué es o un cómo es, objeto de descripción geométrica y material, o es un funcionar. Yo todos los años doy cursos en distintas universidades, cursos de verano, 10 o 20 lecciones sobre el universo. Bueno, la idea para mí capital a transmitir, obviamente, es esto. No solo que el universo no es un ser, que va diciendo alguien. El problema es que todavía no decimos que el universo es un funcionar. Y si nosotros en castellano, español, tenemos la posibilidad de utilizar estos verbos, pues esto es importante. Porque tenemos también el sustantivo, la función, la acción, para el proceso. Bueno, pues, y si es un funcionar, ¿en qué referente? El universo es un funcionar, no es un ser, no es un ser. No es nada que permanezca siendo lo mismo, porque está permanentemente dejando de ser el ser que es, porque es un funcionar. Bien, desde el año más o menos ya 3 o 4, con otros descubrimientos rápidos, lo que hacemos en los foros de astrofísica es esto, que es lo mismo, y que también, si ustedes entran, es lo primero que les sale en Internet, donde ya se nos ofrece mucho mejor. Aquí el tiempo va de izquierda a derecha y también como eje, pero cómo va dejando de ser lo que era antes para ir siendo otros seres que se nos explican perfectamente desde las partículas elementales iniciales hasta estos procesos. Y aquí, cuando el universo tenía más o menos 270.000 años, nada, decimos que si esto era el instante creacional, pues esto era un ratito después. Pero ya esto lo estamos captando. Cuando tenía algo menos de 300.000 años, con respecto a los 13.800 millones de años que hoy creemos saber que más o menos tiene el universo, pues entonces es cuando se produce la gran ruptura de la historia, porque la luz, las ondas electromagnéticas, fueron capaces de romper la cárcel en la que estaban encerradas las ondas electromagnéticas por la materia, y fueron capaces ya con nuevas densidades, con menores nuevas densidades de energía, de que pudieran desplazarse también algunas de estas partículas que constituyeron primero el hidrógeno
un protón que ya era capaz de captar a un electrón para formar un átomo de hidrógeno, porque ya tenían menos energía cinética los electrones a medida que el universo ha ido captando. 300.000 años, más o menos, para que se produjera el universo dar a luz. Si existieran universos paralelos, verían el dar a luz más impresionante que pueda ocurrirse, porque la luz pudo deshacerse de ese aprisionamiento al que la tenía sometida la materia. Impresionante. Bien, pues así podríamos ir explicando toda esa historia y luego, de manera un tanto más estrafalaria, si queremos, para que todo lo que conocemos hoy de la evolución del universo tenga sentido, lo primero que tuvo que hacer el universo desde el Big Bang es generar una impresionante cantidad de espaciosidad. Esa propiedad suya, lo primero. Si aquí esto lo hiciéramos a escala, esto llegaría a la Luna. Y luego ya ven ustedes que esto va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y aquí se pretende, porque no es posible hacerlo con más precisión, pero el anterior y este son las dos imágenes capitales de impacto para que con ellas y solo con ellas podamos reflexionar. Muy bien, pues vamos a ver entonces, insisto en esto que ya hemos anticipado también. Toda realidad, y el universo como la realidad por antonomasia, lo primero que es emergente, emerge. No necesariamente hemos de saber de qué, pero lo que sí creemos saber, insisto, es que emerge. Bueno, pues ahí hagámonos cada uno la pregunta que quiera con absoluta libertad. Porque sabemos que no podemos saber. No, esto es muy serio. Los saberes negativos son impresionantes. Cuando nos enfrentamos a la teoría general de la relatividad de Einstein y se hacen los primeros cálculos para obtener soluciones matemáticamente válidas con unas ecuaciones diferenciales de distinto orden tensorial, no vamos a entrar en esa cuestión, toda solución posible tiene una singularidad en el origen. En el origen, en las fórmulas matemáticas de la relatividad, aquí hay una singularidad matemática, porque no conocemos ni las condiciones de contorno espaciales ni las condiciones de contorno temporales de ese funcionamiento. ¿Y qué significa eso? Pues esto lo tenemos muy claro en física. Si se presenta en las leyes de la física una singularidad matemática, en esa situación la física deja de tener valor. En consecuencia, sabemos que no podemos saber nada, por lo menos con las teorías físicas que hoy podemos utilizar para el funcionamiento del cosmos, la relatividad general. 2. Toda realidad, y estamos hablando del cosmos, la realidad primera, pero todo lo que hay dentro del universo, realidades ya con minúsculas, es lo mismo. Tiene un conjunto de notas estructurales no independizables, y que son las que dan naturaleza a esa realidad que en el caso que estamos tratando es el universo. Pero finalmente tiene otra propiedad. El universo, como toda realidad, cada uno que piense en sí mismo, es intrínsecamente dinámica. Pero no solo es intrínsecamente dinámica, sino que además todas esas propiedades son respectivamente dinámicas. Cualquier modificación del espacio va a generar cambios en la materia-energía o en la temporalidad. Bueno, pues insistiremos un poquitín más en esto. Bueno, entonces, ¿tiene sentido hablar de epigénesis cósmica? Ahora que está ya tan de moda en biología y en nuestro código genético, etcétera, los médicos sabéis mucho. Yo, cuando no se utilizaba esta expresión, en el año 4 se presenta en la Real Academia Nacional de Farmacia de España el hablar ya de epigénesis. Era una novedad radical. Entonces me pide, ¿y de epigénesis cósmica se puede hablar? Y digo, mira, a mí me parece una patochada, pero si hay que hablar,
pues yo con mucho gusto digo lo que es posible decir y lo que no. Pero bueno, aquí estamos en este tema. Hay algo exterior, hay un universo exterior que esté actuando sobre nuestro universo. Ya estamos en el cogollo de la cuestión. Hay algo. Bueno, pues aquí podría haber dos cosas. Otros universos, hombre, cualquiera puede decir, no, el nuestro no es que esté desde sí mismo, por sí mismo, para sí mismo, desde sí mismo, en expansión y en expansión acelerada. ¿No será que hay otros que estén tirando del nuestro? Y no solo el nuestro que con la gravedad no es capaz de concentrarse, que es lo que tendría que hacer. Pues bueno, quien quiera se puede hacer esa pregunta. No, es que hay otros de fuera que son los que están tirando. Y ya ahora con más fuerza. Por eso decimos que está en expansión acelerada. Bueno, hoy por hoy, desde la física no. Y está el otro tema. El tema Dios, que si estuviera actuando en el universo, sin ninguna duda, desde el universo sería algo epigenético. Pero bueno, la física, esto lo podemos ya... Claro, ayer estuvimos una hora hablando de teología y de Dios, hoy no podemos ir. Pero en fin, lo que sí sabemos, y os lo digo en 2 puntos, si Dios actuara directamente en el universo, es decir, suprímase el sol, que dijera Dios, para los que creen o creemos en Dios, que desaparezca el sol. Pues, sí, pero no ya el sol, bueno, que desaparezca nada más que Mercurito, que desaparezca. Bueno, pues entonces los físicos dejaríamos ya de estudiar, ya no tiene ningún sentido que siguiéramos estudiando, porque sabemos que eso no puede ser de acuerdo con las leyes. En consecuencia, desde este punto de vista de la epigénesis en el cosmos, no. Sabemos, creemos saber, que el universo, por sí mismo, desde sí mismo y para sí mismo, es el que está viviendo. Ese es el que está desarrollando. Bueno, por si alguien se ha escandalizado en la perspectiva de Dios, en mi tesis doctoral en teología, dentro de alguna aparente barbaridad, lo que pudimos ofrecer es, para los creyentes, un concepto de Dios mucho más rico que el que tenemos. Porque el concepto de Dios que tenemos, pues es un concepto con respecto al universo, que de lo que se trata, pues es un poco extravagante. Calvino, en sus Instituciones de Religión, la obra más importante del protestantismo, para los calvinistas de manera concreta, claro, para esa Holanda que tanto daño nos hizo, primero peleándose con nosotros en la historia y luego con la, bueno, esto que llamamos la leyenda negra, ¿no? Pero bueno, pues ahí lo explicaba desde su perspectiva muy claramente. Dios está actuando en el cosmos y está actuando con providencia y con gobernanza. Impresionante la visión de esta figura clave del protestantismo. Dios providentemente cuida del universo, no de nosotros, que es otra cosa, cuida providentemente, con gobernanza, gobierna providentemente. Bueno, pues muy bien, era una perspectiva aceptable. 1534. Todavía no había venido el De Revolutionibus Orbium Celestium de Copérnico. Faltaban 9 años. Pero esto es lo de menos. Bueno, a ver, ¿y esto tuvo algún sentido desde el universo? ¿Esto lo leyó alguien? Pues esto es lo verdaderamente importante. Que Newton era calvinista. Y esto el mundo de la ciencia no lo ha sabido hasta los años 60-70 del curso pasado. Y desde su condición de calvinista, como no conocía suficientemente bien la matemática impresa en sus leyes de la gravitación, pues se le escapaba los planetas de las órbitas que Kepler ya había dicho cuáles eran. Y al escapársele los planetas de las órbitas a las que estaban obligados, pues entonces, ¿qué hace Dios? Que es providente y que gobierna el funcionamiento del cosmos. Pues muy sencillo. Para Newton fue muy sencillo. Ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, serafines, querubines y demás cohortes celestiales salen como ejércitos a coger los planetas y ponerlos otra vez en su órbita para que el universo no se deshaga. Y esto es Newton. Lo que pasa es que Newton no podía decir
que era calvinista, y mucho menos cuando después se hace arriano, siendo la máxima autoridad del Trinity College y el director del Tesoro de Inglaterra. Entonces, claro, pero cuando se han descubierto todos sus papeles de teología, no solo lo que escribió al final de los Principias, pues ya hemos podido ver esto. Si ustedes entran en internet al mismo tiempo que ven estas cosas, Newton, bueno, pues desde hace unos cuantos años ya dice matemático, geólogo, claro. Mis maestros, a ninguno se le podía ocurrir que Newton fuera algo más que matemático o físico. Esto pues, lo estamos poniendo los que sabemos un poquito de historia y nos hemos metido en estos temas, ¿no? Bien, entonces ya esto es importante, esto es importante, porque yo acabo de decir antes que el estudio desde la ciencia del universo, el universo funciona por sí, desde sí y para sí. ¿Está eso claro? Entonces, ¿cuál es el concepto de Dios desde el conocimiento del universo? Bueno, pues el conocimiento de Dios que tenemos que tener es que a la hora de elaborar nuestro concepto de Dios, para los católicos, a la hora de elaborar este concepto de Dios, lo que tenemos que estar es inmensamente felices, porque el Dios en el que creemos ha hecho su obra, el universo, tan bien, que no necesita estar arreglando lo que ha creado mal. Así de sencillo como conclusión fundamental, independientemente de que Calvino o quien sea esté todavía en un esquema de hace siglos que ya lo teníamos explorado. Esta es mi tesis central de la tesis doctoral en teología. El universo funciona por sí, desde sí, y el Dios, ese Dios que decimos que es eterno, omnisciente, omnipotente, bueno, y creador. Bueno, pero cuando decimos que creador, ¿para qué estamos diciendo hoy la tontería de que creó una cosa muy mal hecha y que no sabemos qué es lo que va a pasar con él? Si ya sabemos suficiente para saber que funciona, de acuerdo con que el universo tiene unas leyes y unas constantes y unas naturalezas matéricas. Como ven, no utilizo materialista para que no se coja por ideología, matéricas. Es la palabra propia, según yo, claro. Bien, en consecuencia, la idea de multiverso ahora ya la podríamos tener un poco más centrada. Voy a pasarme mucho porque si no, no llegaríamos a nada. Bueno, es igual. ¿Y entonces dónde? ¿Dónde? Pues no, carece de sentido. ¿Pero dónde está el universo? Pues mire, usted está haciendo una pregunta que cuando el universo lo podíamos poner así, sea un sistema trirrectangular y decíamos aquí, y se desplaza aquí. Como lo que falla es esto, lo que falla es el soporte, pues carece de sentido, ¿no? ¿Dónde? En sí, desde sí, por sí, para sí. Esa es la cuestión, ¿no? Bueno, ¿y cuándo? Pues estaríamos en lo mismo. Y el cómo es lo que sí sabemos, cómo se ha ido desenvolviendo a lo largo de la historia. Bueno, el por qué, esto ya no es física. Y el para qué todavía menos. Todo esto son, en su caso, aspectos exclusivamente ideológicos o teológicos, si queremos verlo en conexión con el concepto de Dios, ¿no? A ver los expertos en esto, que esto dice que ya no sigue. Bueno, pues si no sigue, os dejo y yo sigo hablando. Hoy nos has llevado al principio. Bueno, sigo. Bueno, ya está. Bueno, pues muy bien. Entonces entramos ya en las dos grandes figuras. Ha ido más rápido. Es que para atrás no va, desde luego. Pero bueno, sí es igual. Hay dos figuras capitales que se hicieron de lo más importante en el último tercio del siglo pasado, Stephen Hawking por una parte y Roger Penrose por otra. Las máximas figuras en tanto que generadores de ciertos grados de novedad en la física relativista, en un sentido importante, y en física cuántica. Hawking es suficientemente conocido. Bueno, aquí yo pretendía tener simplemente unos puntos. Yo esto lo dejo. Bueno, si estáis grabando por fin o no. Vale. Bien, entonces por centrarnos. En el año 88, como pueden ver ahí, escribe un libro, Historia del Tiempo, del Big Bang a los agujeros negros,
que sin ninguna duda está en los anaqueles de todas sus librerías, ¿no? Sus bibliotecas caseras. No tengo la menor duda. Bien, ya sí tengo mucha duda de que el gran diseño del 2010 esté. Y todavía más duda de que tengamos su gran obra literaria, filosófica, breves respuestas a las grandes preguntas. Yo ya les he dado un conjunto de breves respuestas que obviamente no son las de Hawking. Estas son más serias, con perdón. Con perdón. Bien, pues la historia del tiempo en teoría lo que quería es explicar eso precisamente, la evolución del universo en el tiempo. Pero miren ustedes por dónde que casi hay más veces que aparece el término lingüístico Dios que el término lingüístico tiempo. Algo verdaderamente sorprendente. ¿Por qué? Porque en esa década, veo que algunos son de esa generación, ya otros muchos, yo ya muy atrás, Dios vendía. Esto es importante que lo tengamos presente. Dios vendía. Y porque hablar de Dios vendía, vean ustedes solo algunas de las cosas que les voy a poner como recuerdo. Pero ya en este momento histórico, Dios no vende. Dios no vende. Podemos decir sociológicamente que Dios no interesa a las nuevas generaciones, si queremos decirlo así. Miren ustedes, miren ustedes. Historia del tiempo. No hay menos de 100 millones de libros, de 100.000 libros como media de cada una de las ediciones. Y yo voy a ofrecerles algunas. Historia del tiempo. En todos los idiomas del mundo. Historia del tiempo y paro. Edición de 1988. Y podríamos seguir así. Solo en español hubo más de una docena de ediciones. De gran tirada. Bueno, cuando ya no vende al ritmo que quiere vender, pues crea una breve historia del tiempo. Una breve historia del tiempo. Y empieza a hacer ediciones de una breve historia del tiempo. Breve historia del tiempo. Una breve historia del tiempo. Muchos, miles y miles y miles de ediciones en todas las lenguas. Bueno, pero quiere seguir vendiendo su obra. Brevísima historia del tiempo. Esto es lo que yo quiero, que veamos también un poquito del trasfondo de la conducta humana, para que sepamos que estamos en cosas muy serias. Bueno, pues esto también cientos, pero ya esto empieza a no vender tanto, pero también muchos miles. Muy bien, en 2010 nos hace esta gran cosa, el gran diseño. Claro, el gran diseño. Entonces la gente, que ya Dios no importa, claro, los libros de la historia del tiempo, si uno está en Tokio, o está en la librería Cervantes en Argentina, o está en la Gran Vía de Madrid, en las grandes mesas puestas de lo de actualidad, pues cientos de libros de Hawking. Ahora va uno a FENAC, o va a Espasa-Calpe, o va donde vea, y todavía tienen muchos libros, pero están ahí que saben que ya eso no se los lleva nadie. Pero están. Bueno, pues esto se pregunta uno, el gran diseño. Bueno, ¿y el gran diseñador quién es? Porque lo que está pretendiendo es explicar cómo está diseñado el universo. Esto implica que tiene que haber un diseñador. Pues no hay un diseñador. Él solito se ha diseñado. Ya no es que haya una entidad superior a la que en nuestro ambiente veníamos llamando Dios, creador de ese universo. Bien, pero hacen ediciones, pero estas ediciones no se venden, pero se hace por todas partes. Muy bien, el gran diseño. El trasfondo, como no se vende, mira, ya en la edición de 5 años después, el gran diseño y Dios. ¿No sé por dónde? A ver si así se vende, Bueno, lo estoy diciendo en broma, pero el asunto este es muy serio. Es muy serio en tanto en cuanto cómo se va desarrollando nuestra humanidad. Bien, bueno, ya después, visto que por ahí no se va,
pues empieza a reproducir algo de lo que habían escrito juntos él y Penrose sobre pues, todo este conjunto de cosas, primero física, matemática, para el cosmos, para los agujeros negros, etcétera, ¿no? Bien, y finalmente, pues la teoría del todo. El todo, obviamente, ya han visto lo que es el todo, ¿no? El universo que ha existido, que existe y que existirá. Y con todas sus notas características, pretensión, pero no tiene este trasfondo filosófico que yo creo que es preciso, pero son obras más que recomendables. Muy bien, pues tenemos entonces esto. Y ya, finalmente, después del gran diseño, pues nos escribe, a ver si ya hay una nueva. Ya no es la historia del tiempo, ni breve historia del tiempo, ni brevísima historia del tiempo. Que no vendo el gran diseño, le dicen las editoriales. Vamos a decir que esto es una nueva historia del tiempo. Estoy bromeando, pero que el asunto es muy serio. Es muy serio. Bien, bueno, en consecuencia, finalmente nos hace una reflexión extraordinaria, breves respuestas a las grandes preguntas. Bueno, tiene un concepto de cuáles son las grandes preguntas que puede parecerse más o menos y que podríamos utilizarlo perfectamente en la línea que hemos planteado aquí. Pero claro, su punto de partida es la filosofía muerta. No hay ninguna novedad, Nietzsche ya lo había anunciado, ¿verdad? Pero claro, ¿el complemento cuál es? Pues el complemento, sin decir lo que yo voy a decir, que dice el libro, como la filosofía muerto, yo soy el filósofo. El yo no soy yo, yo soy el filósofo. Y este es el papel que va a pretender. Porque es necesaria la filosofía para la física, para el conocimiento. No hay una teoría física que sea solo teoría física en el sentido que los profesores de física explicamos en las clases. Toda teoría física tiene una fundamentación filosófica, radicalmente filosófica, y una formalización matemática. Y los físicos se han quedado con la matemática y solo, o nos hemos quedado con la matemática y solo con la matemática, y sin la matemática somos incapaces de dar un paso o explicar algo en una clase. Tenemos que explicar solo matemática. No. Los fundamentos filosóficos de las teorías físicas son capitales, ¿no? Bueno, pues podríamos seguir añadiendo cosas de estas, pero en fin, con el gran diseño y continuamente Stephen Hawking ha venido diciendo que nunca llegará a entender el universo, por supuesto. Y desde los presupuestos en los que está, no es posible entenderlo. Bueno, en consecuencia, debo pasar para que por lo menos tengan ustedes una visión de los universos sucesivos. Es que todo esto son muchos cursos, ¿eh? Bien, la lección 10ª, que quería dejar algo del curso, de uno de los cursos del año pasado, pues era a tratar de los universos sucesivos. Penrose es, para mí, el más importante de los filósofos, de los matemáticos y de los físicos del siglo XXI en el que estamos. Esto lo vengo diciendo desde que salió Acerca de la realidad, la obra filosófico-matemática primordial del año 2005. Cuando en el año 2020 le dan el premio Nobel al primer físico teórico o al primer matemático físico de toda la historia, ya eso es muy serio. Entonces ahora ya puede darnos igual a todos los demás que digamos lo que digamos. Bueno, pero ya se ha salido de la física, que esto es lo que yo quiero transmitirles también. Ya se ha salido. Y entonces nos habla de universos sucesivos. Bueno, pues hasta ahí. Pero no se atreve a decir que está filosofando o que está haciendo uso metafísico de unos conocimientos suyos, sino que el punto de partida, tú puedes entender esto dentro de tu historia de astrofísico, él, que no ha mirado, hoy por los telescopios no se mira, es lo que nos reparten o lo que nos distribuyen a los ordenadores, que ha visto en una imagen que vamos a ver ahora semillas de universos anteriores. Pero bueno, ¿cómo es posible esto? Punto de partida para decir que nuestro universo tiene materialidades de un universo anterior que lo podemos ver con lo que en los últimos aportaciones que nos están dando nuestros observatorios astronómicos, ha detectado partículas, semillas las llama, de universos preexistentes. Bueno, todo esto nos llevaría también a una... Pero bien, lo importante,
En el año 8, porque cuando promueve esta visión, pues crea una visión nueva de lo que es el universo, en este caso de lo que serían universos sucesivos, para que tengan ustedes, y acabamos muy pronto ya. Pero por lo menos tiene el valor de llamar ciclos del tiempo. Es decir, el tiempo ese, la recta real tradicional newtoniano-kantiana, pues el universo ha hecho ¡chu! Pero no ha seguido para arriba. ¡Chu! ¡Bum! ¡Chu! ¡Bum! Y a cada uno de estos sucesivos universos él los llama eones. Y entonces nosotros ahora lo que estamos es un eón, el actual, en nuestro universo sería un eón, el actual, dentro de esa sucesión. El universo ha hecho eso. No ha resuelto nada, porque la pregunta entonces sería ¿y qué pasó con el primero? Lo que nos estamos haciendo, pero está ahí, está ahí. Y entonces inventa una teoría verdaderamente deliciosa. Y yo que cuando a nadie se atrevía a hablar de entropía, nada menos que en una conferencia que me invitaron en la Junta de Energía Nuclear en el año 91, yo sé, me atreví a explicar la evolución del universo desde la perspectiva de la entropía, cuando no era posible porque no sabíamos que el universo iba a seguir expandiéndose o expansionándose y mucho menos de manera acelerada, pues nadie se atrevía a hablar de entropía, como si los principios de la termodinámica hubieran desaparecido. Hoy ya, Penrose pues nos ha dado una nueva visión del segundo principio de la termodinámica. La entropía es una función potencial, decimos matemáticamente, que tiene que ser creciente siempre. Claro. Pero si es creciente siempre, nos vale para explicar la evolución del universo. Bueno, muy bien. Pero para que haya un eón, a ver, miramos otra vez la figurita, el universo crece, llega a un máximo y baja. Bueno, esta era la visión que queríamos todos. Los astrónomos que habían dejado de ser astrónomos porque ya eran más que los astrónomos que eran aficionados y ya tenían que llamarse astrofísico, Instituto de Astrofísica de Canarias, Instituto Astrofísico de Almería, Instituto Astrofísico de Cantabria. Ya hoy no quiere nadie, ya les sabe a poco ser astrofísico. Ya hoy son todos cosmólogos. Y biocosmólogos además. Pero bueno, bien, esto es una manifestación de que estamos mejorando enormemente. Bien, pues entonces nos da una teoría haciendo una interpretación preciosa, para mí deliciosa, claro, disfruto horrores, de que el crecimiento de la entropía tiene también en el segundo principio de la termodinámica una expresión que es logarítmica y que es probabilística, es el neperiano de una probabilidad por medio de la constante de Boltzmann, ¿no? Bien, entonces dice, sí, claro, pero es que la probabilidad de que esto que está creciendo fallezca, esa es muy pequeña, pero como estos son muchos años, en algún momento se producirá esa hecatombe, ese Big Crunch que diríamos, ¿no? En consecuencia, ahí se produciría un nuevo eón. Bueno, pues ya saben ustedes entonces, esta es la imagen que como resultado de lo del satélite WMAP, pues veía, es donde él afirma, por eso está ahí ese ojo ahí también puesto, donde él ha visto semillas de universos preexistentes. Claro, pero desde que le han dado el premio Nobel, había nacido en el 31. En el 31. En el año 20, finales, le dan el premio Nobel con 90 años. Hoy sigue trabajando y tiene una cantidad de dinero, lógicamente, para que con toda una cohorte de colaboradores pueda seguir esta senda que es extraordinaria. Vamos a ver dónde llega. Él es algo excepcional. Bien, en consecuencia, como datos biográficos, pues bueno, el nacimiento y todo un conjunto de cosas de las que podríamos estar hablando, pero es imposible, ¿no? Este final es capital para lo que yo felizmente venía hablando de su gran éxito y de lo que estaba haciendo, ¿no? Pero bueno, quizá lo más importante sea que en su condición de físico matemático es el máximo experto en relatividad general, al principio con Hawking, en cosmología, en tanto que filósofo, claro, que menos que ser controvertido,
por la cantidad de cosas serias que está diciendo. Lógicamente, yo también estoy diciendo muchos disparates, entre comillas. Confieso que creo que no haber dicho ni uno solo, ¿eh? Pero en fin, esa obviamente es mi perspectiva, ¿no? Bien, sus publicaciones, que esto deberíamos tenerlos todos, ¿no? El camino a la realidad, no a la búsqueda del ser, el camino a la realidad es algo que no debe faltar. De las 900 páginas que tiene su edición, lo mejor que hay de filosofía, obviamente no pueden leerse 550, que son de la más elevada matemática. Pero quedan otras 350, que es de lo mejor que se ha escrito. Bien, cualquiera de estos libros es extraordinario. La naturaleza del espacio y el tiempo, cuando no se sabía, pues saben ya ustedes más que lo que pueda haber en ese libro, porque ya han tenido una cierta noticia de lo que es la espaciosidad y la temporalidad sin que exista el espacio y el tiempo. Ciclos de tiempo, etc. Pero quizá, porque esto, si van ustedes todavía, Corte Inglés, por decir algo, o cualquiera de las buenas librerías y lo piden, esta es la joya final. Así como el otro hablaba del gran diseño, moda, fe y fantasía en la nueva física del universo. Es impresionante cómo el máximo creador, con el máximo rigor matemático y una expresión filosófica verdaderamente colosal, nos dice a todos sus compañeros físicos y matemáticos que tengamos cuidado. Que una parte de todo lo que estamos haciendo ahora es moda, que otra parte de lo que estamos haciendo es fe, y que otra parte de lo que estamos haciendo es fantasía. Y ahí está la teoría de cuerdas, ahí está la cosmología y ahí está la física cuántica. Este ejercicio crítico es verdaderamente solemne, en cuya línea, como discípulo de Penrose, pues yo me mantengo, solo que he sacado unas cuantas cosillas más, ¿no? Muy bien, pues con estos dos personajes podríamos seguir, pero en fin, estos son 4 obras: Camino a la realidad, Ciclos del tiempo, para físicos, Moda, fe y fantasía, para que todos sepamos en qué mundo estamos. Obra capital. Bueno, pues el problema del origen del universo, resumen, es problema. Sabemos mucho más de lo que podíamos sospechar, pero sabemos que todavía no sabemos casi nada. Que podemos seguir sabiendo mucho. Los físicos, pues, podemos estar gloriosos. Obviamente yo ya no. No puede quedarme mucho para poder seguir divirtiéndome con estas cosas. Pero la profesión de física sí. No ha muerto la física. Querido Hawking, ni la filosofía ni la física han muerto, ¿no? En consecuencia, pues estos residuos de universo precedente es la tesis de él, ¿no? En consecuencia, esta sería la imagen que él nos ofrece, dentro de su expresión matemática. Ya pueden ustedes ver que, como buen físico, creador de lo que hay, pues un eón antiguo ha crecido, otro eón y otro reón, pero claro, no resuelven la aparición del primer eón y obviamente tampoco el destino del último, y tampoco puede saber, obviamente, si todos los eones son reproducciones miméticas, como está sugiriendo el título, Ciclos del tiempo. No. Pero bueno, esa sería un poco. Y esta es la imagen de su universo cíclico. Todas las cosas estrafalarias estarían en la transición del Big Crash del anterior a la aparición del Big Bang del siguiente. La pretensión de que pudieran ser más o menos, bueno, pero sin embargo no renuncia al concepto unitario de espacio-tiempo, aunque después utilice el espacio clásico, newtoniano, kantiano, ¿no? Bueno, no quiero... Estas son las expresiones a las que me he referido antes. Como se van a quedar ustedes con ello, yo creo que lo dejamos, que vean que tendríamos mucho más materia, pero bueno, ante el conjunto de problemas, que no soluciones, de problemas que tenemos, a pesar de haber resuelto mucho, las respuestas que debemos dar siempre, clara, pero sabiendo que no es definitiva.
pero con la claridad máxima que nos permita la ciencia. Que no es solución, que no es solución, que no son soluciones, que son problemas, que son soluciones. Y fundamental las respuestas que demos, que es lo que yo he pretendido. Tiempo tenemos poco, pero yo creo que ya he perturbado bastante sus mentes. No tengo, y eso sí, en aquello que la ciencia no se haya manifestado con cierta capacidad de hacerse creer, libertad absoluta. Pero no neguemos nada de lo que la ciencia nos ha aportado, ¿no? Y que tomemos esta decisión. Lo que dice la ciencia, y ante lo que dice la ciencia, digamos, esto es lo seguro, esto es lo universal, esto es lo mejor que podemos saber. Y luego, por supuesto, que quedan muchos mundos complementarios. En concreto, el concepto de Dios que les he dado es mucho más rico que el que tradicionalmente teníamos entre manos, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Muy bien. Siéntense que no hemos terminado. Un momentito que todavía queda un poco del acto. Voy a intentar ser más breve todavía, porque claro, estamos en el acto de apertura de curso y por tanto también tenemos que tener en cuenta alguna cuestión. Antes de empezar mi breve comentario, simplemente quiero pues darle las gracias a las palabras que nos ha traído hoy el doctor González de Posada sobre un tema tan interesante, tan complejo, tan abstracto, pero que con su elocuencia ha intentado, y yo creo que ha conseguido, que por lo menos, como él ha dicho, en nuestras mentes queden algunas pinceladas, algunas ideas claras, algunas. Evidentemente tendremos que completarlas con las lecturas que él nos ha recomendado, que las anotaremos convenientemente, pero siempre es un honor que una persona con la capacidad de oratoria del doctor González de Posada pueda estar aquí con nosotros y nos pueda transmitir esto que es tan difícil de comprender, pero que lo hace también tan fácil. De manera que lo que él sabe, nosotros no sabemos si lo sabemos, pero vamos a intentar saberlo, ¿vale? Entonces, nos vamos a ir a casa sabiendo que no sabemos nada. Bueno, pues muchísimas gracias y también pues damos las gracias a todos los asistentes que hoy nos acompañan, que han venido hoy aquí a esta sede de la Real Academia, a la que hemos abierto sus puertas y a la que queremos seguir abriendo sus puertas para que puedan seguir participando de las actividades y de las propuestas que nosotros hacemos. Me gustaría concluir comentando muy brevemente que este pasado curso, y como ya nos ha reseñado el secretario, ha sido un curso en el que la celebración del 70º aniversario ha marcado el rumbo de las actividades que hemos hecho. Creo que ha quedado muy claro en su discurso. Queremos dar las gracias como cuerpo académico a todas las personas que nos han acompañado y han participado de los mismos. De igual forma, el agradecimiento tiene que hacerse también extensivo a las instituciones públicas, como es el caso del Ayuntamiento de Écija, que han hecho posible que se llevasen a cabo. Sin las ayudas que nosotros recibimos de estas instituciones es imposible que pudiéramos hacer lo que hacemos. El esfuerzo en su organización queda totalmente compensado con los resultados obtenidos. Deseamos que, por tanto, que esa participación de las personas y de la ciudadanía pues continúe a lo largo también de este presente curso 25-26. Y como 70 años no son nada, esta Real Academia pues debe seguir siendo lugar de encuentro y diálogo interdisciplinar, donde a través de la ciencia, las artes y las letras renovemos nuestro compromiso con la excelencia y con la misión de fomentar un entorno en nuestra ciudad
en el que el conocimiento y la cultura florezcan y enriquezcan nuestras vidas. Esta corporación de derecho público cuenta con la independencia y la libertad que les dan sus estatutos para realizarla y así cumplir sus fines, con la capacidad de acordar libremente en sus juntas de académicos las propuestas llevadas a cabo en las mismas por sus integrantes, votarlas y cumplirlas según lo acordado, mostrando con ello capacidad plena y colegiada de llevarla a efecto. Nuevamente, invito y aprovecho para el día de hoy para hacerlo a toda la ciudadanía cijana y no cijana, a aprovechar esta oportunidad para involucrarse activamente en nuestras actividades y así participar de la difusión de nuestros primeros fines, que no son sino el fomento del conocimiento e investigación del acervo cultural de la ciudad y de todas aquellas actividades culturales que se consideran beneficiosas para el estudio y la difusión de la ciencia, las artes y las letras en general. Y ahora ruego que nos pongamos en pie. Voy a colocar el sí. No te preocupes. En nombre de Su Majestad el Rey, don Felipe VI, que por mandato constitucional es alto patrono de todas las reales academias y academias de España, damos por inaugurado el presente curso 2025-2026. Ha terminado la sesión. Buenas noches. Sí.